Voy, voy a poner mi cargador porque a veces falla la batería. Ujú. Estamos esperando que se sume más gente, pero partimos en un minuto. Perdón nuestro retraso. Mireya, cuando quieras. Ya, perfecto. Estamos listos. Hola, buenas tardes. Queremos agradecerles su asistencia a este webinar que lleva por título El impacto del ejercicio terapéutico en el paciente neurológico. Tenemos el honor de contar con nuestro colega Oscar Yepes Rojas. Él ha tenido la gentileza de compartirnos sus conocimientos para la Asociación Latinoamericana de Rehabilitación, Neurorehabilitación. Queremos invitarlos también a conocernos un poco más. Nuestra página web es alrn.rehab para que nos ubiquen, conozcan de nosotros, si quieren unirse a la red pueden hacerlo también, ahí está toda la información. Así que sin más preámbulo voy a presentar a Oscar Yepe, él es fisioterapeuta, experto en fisioterapia neurológica, en ejercicio terapéutico, tiene experiencia en la valoración y prescripción, tiene un máster en neurociencia y biología del comportamiento, es doctorado en ciencias biomédicas en el área de neurociencia y profesor titular en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Salle en Madrid, director del experto en ejercicio terapéutico en el paciente neurológico de La Salle, Madrid. Así que queremos darte la bienvenida, Oscar, y te dejamos abierta el micrófono para que nos expongas tu interesante presentación. Bueno, Mireya, muchísimas gracias. Agradecer también a Pablo, que nos está colaborando desde la asociación, y especialmente a Mónica Yamile Pinzón, quien me hizo la invitación, una gran compañera y amiga desde Colombia. Y bueno, y gracias a todos ustedes que hoy nos están acompañando. En Latinoamérica, bueno, en algunos países son las 5 de la tarde, en otros las 6, ¿verdad? Nos están acompañando. Yo estoy en estos momentos, bueno, yo soy de Colombia, pero estoy en Madrid, en España. Ya llevamos por aquí más o menos 20 años, ya llevamos en Madrid. Y bueno, pues a Mireya, muchas gracias por la presentación. En la actualidad venimos trabajando en esta temática. Espero que les sea de mucho interés, que les aporte algo, ¿verdad? Y es algo que realmente, aunque no es novedoso, porque esto realmente no es novedoso, pero sí que es verdad que es un planteamiento diferente al que estamos acostumbrados nosotros a utilizar en la rehabilitación del paciente neurológico. Esto no significa que sea mejor o peor, simplemente es una herramienta más, pero que realmente puede ser muy, muy importante en los procesos de neurorehabilitación. Eh, Voy a tratar de abordar algunos aspectos generales, pues no nos da mucho tiempo para profundizar, pero sí quiero pues hacer hincapié un poco en algunos aspectos que pueden ser básicos y la idea es que quede esa inquietud, ¿no? Y que veamos que en la actualidad la evidencia científica nos habla de que tenemos diferentes tipos de herramientas que realmente pueden ser bastante efectivas. Bien. Bueno, al finalizar, sí, vamos a hacer una parte de preguntas para si se genera alguna inquietud, alguna duda, pues estamos abiertos a ello. Más o menos vamos a seguir este índice.
Vamos a hablar primero un poco de aspectos generales de neuroplasticidad relacionada con el ejercicio. Realmente para nosotros la neuroplasticidad es algo, digamos, que tenemos siempre ahí presente, ¿verdad? Para la rehabilitación de este tipo de pacientes. Vamos a hablar luego un poco del nivel de actividad física, ya que es un aspecto fundamental. Nos damos cuenta que muchos aspectos que están relacionados con la pérdida funcional están relacionados con ese nivel bajo de actividad física que tienen nuestros pacientes. Por otra parte, vamos a hablar un poco de fuerza y de el entrenamiento a nivel cardiorrespiratorio en el paciente neurológico. Y luego, para finalizar, pues hablaremos un poco de aspectos generales que podemos encontrar relacionados con la prescripción. Bien, entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar con esta parte de neuroplasticidad y ejercicio. Pues bueno, realmente, como les decía antes, ¿no? Al final la neuroplasticidad ese eslabón para nosotros importante, ¿no? De manejo. Les quería compartir este artículo. Fíjense que es un artículo que seguramente todas las personas que nos hemos formado en neuro hemos hablado o hemos visto este artículo por ahí, ¿no? Que nos habla un poco de esos 10 principios generales que posiblemente pueden inducir mecanismos neuroplásticos. Dentro de esos 10 principios, pues fíjense, está usarlo, perderlo, usarlo y mejorarlo, la especificidad, la repetición, bueno, que son aspectos que importan, ¿no? Que la intensidad importa, que el tiempo importa, la relevancia, la edad, la transferencia y la interferencia, así como aspectos generales. Bien, realmente este artículo que lo publican en el año 2008, pues nos habla, sí que es verdad que estos son aspectos muy importantes, pero yo quisiera recalcar un poco estos tres que tengo, los separé un poquito por aquí, ¿verdad? Por una parte está la especificidad. Entonces, esa especificidad o el entrenamiento de algo específico nos lleva a que nosotros generemos una serie de mecanismos que induzcan procesos neuroplásticos. Es decir, si yo entreno algo de manera específica, voy a tener mejoras en ese aspecto específico, ¿verdad? Por lo cual, para poder tener mejoras, ¿sí? Tengo que repetir y repetir y repetir. Y aquí entonces esto lo voy a unir con la cantidad, ¿verdad? La cantidad que para algunos conceptos, incluso dentro del ejercicio, hablamos de volumen, por lo cual la cantidad de entrenamiento, de trabajo o incluso de repeticiones son muy importantes para los procesos neuroplásticos. Y por otra parte está la intensidad. Fíjense que la intensidad es uno de esos aspectos también en los cuales nosotros posiblemente no hemos generado digamos, vamos a decirlo así, como un suficiente trabajo sobre la intensidad cuando realizamos ejercicio, ¿verdad? O cuando realizamos un entrenamiento, una actividad con el paciente. ¿Por qué? Porque por lo general utilizamos la regla de 3 series, ¿verdad? De 10 repeticiones. Y 3 series de repeticiones, por ejemplo, no son válidas para todo. E incluso muchos de nuestros pacientes alcanzan a hacer 2, 3 repeticiones de manera adecuada. ¿Sí? Por lo cual, la manera en la cual yo aprenda a, yo, como terapeuta o kinesiólogo, plantee la progresión en cuanto a la intensidad, es que voy a tener mejoras en ese paciente. Entonces, en muchas ocasiones, trabajamos con esta persona 1 mes, 2 meses, 3 meses, incluso 6 meses y seguimos haciendo 3 de 10, ¿verdad? La intensidad realmente es algo que nosotros tenemos que tener muy presente para poder generar procesos neuroplásticos. Y de eso vamos a seguir hablando a continuación. Fíjense que existen una serie de hormonas, ¿verdad? Citoquinas, que se pueden denominar también como exerquinas, que se van a ver, digamos, beneficiadas o van a estar mejor, más presentes cuando nosotros realizamos ejercicio. Entonces, todas estas exerquinas que al final son proteínas se liberan desde diferentes órganos o sistemas,
¿Para qué? Para tener una función en otros órganos o sistemas. Una función específica que evidentemente van a ser de mejora de ese órgano o de la función de dicho órgano. Bien, entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de el sistema nervioso, sabemos que hay algunas de estas citoquinas que son liberadas en diferentes órganos que van a generar procesos muy importantes a nivel del sistema nervioso. Por ejemplo, el tejido adiposo libera adiponectina que luego va a inducir la acción de algunos procesos neuroplásticos. El hígado también libera una serie de sustancias que, gracias al ejercicio, vía sanguínea van a ir al cerebro para inducir algunos procesos, algunos mecanismos. Y ya muy bien sabemos que el músculo también, o bueno, no solo es una estructura biomecánica o mecánica, sino que también cumple funciones hormonales, ¿verdad? O de órgano endocrino, por lo cual va a liberar sustancias cuando nosotros realizamos ejercicio. Bien, aquí quiero destacar, por ejemplo, la iricina, la captecina B, la interleuquina 6. Fíjense que la interleuquina 6 tiene un gran efecto antiinflamatorio y muchos procesos, por ejemplo, neurodegenerativos o cuando, bueno, hablando de pacientes neurodegenerativos, o cuando un paciente sufre un ACV, ¿verdad? Un ictus, este paciente tiene un proceso inflamatorio. El hecho de que yo libere sustancias, ¿verdad? Que tenga sustancias endógenas que me ayuden a, de una u otra forma, mejorar, ¿verdad? La función de los órganos, pues es algo que es un beneficio para mí, por lo cual el ejercicio, fíjense que me logra liberar esta serie de sustancias. En este caso particular, tenemos la interleuquina 6. El lactato, la liberación del lactato, por ejemplo, me ayuda a otros procesos fisiológicos para la obtención de energía. ¿Sí? El lactato siempre lo hemos identificado como ese mecanismo que está presente cuando, por ejemplo, nosotros tenemos dolor muscular, ¿verdad? Pero resulta que es que el lactato, a través del proceso de la glucólisis, vuelve y ayuda a que la glucosa se convierta en energía. Bien, entonces el lactato también es importante. El lactato, si recuerdan, es un proceso ahí un poco enredado, el lactato participa también en el ciclo de Krebs y el ciclo de Krebs es también un proceso en el cual nosotros obtenemos energía. Entonces fíjense que el lactato realmente es una sustancia que trae grandes beneficios. Y fíjense que todas estas sustancias, como estamos hablando, llegan a nivel sanguíneo, discúlpenme que quiero poner esto bien, llegan a nivel sanguíneo, atraviesan algunas de ellas la barrera hematoencefálica y inducen diferentes procesos. Aquí tenemos, por ejemplo, el incremento de BDNF, luego hablaremos un poco del BDNF, se incrementa la neurogénesis en esas áreas cerebrales donde tenemos neurogénesis en el adulto, como bien sabemos, solo en el adulto tenemos neurogénesis en el hipocampo, en el bulbo olfatorio y en la zona subventricular. Pero bueno, hay neurogénesis en el adulto, inducida por estos mecanismos, ¿verdad? También, fíjense, puede actuar en procesos, por ejemplo, de cognitivos o de estado de ánimo, induce mecanismos de plasticidad neuronal, por lo cual el ejercicio es el que nos va a ayudar enormemente a que se produzcan los procesos neuroplásticos. Ahora bien, no es cualquier tipo de ejercicio, sino que es un ejercicio que realmente libere estas sustancias. No cualquier actividad me va a liberar estas sustancias. Por eso antes mencionábamos lo de la intensidad. La intensidad importa, ya que ya sea tanto el trabajo cardiorrespiratorio como el trabajo de fuerza, los que van a hacer que se liberen mucho más, por decirlo de esa manera, estas sustancias. Sustancias que entonces van a generar una acción directamente sobre el sistema nervioso. Hay una hipótesis que, digamos, se ha establecido eh, ya desde hace algunos años. Incluso hay un autor que es español,
trabaja en estos momentos, trabaja en Suiza, que no recuerdo bien, es en este instituto de Suiza, no me acuerdo cómo se llama, pero que es muy importante, y él trabaja como investigador allí y habla, por ejemplo, del BDNF. Y como el BDNF posiblemente no está muy claro cómo el BDNF actúa en los procesos neuroplásticos en pacientes con ictus. Pero hay una hipótesis que nos dice que, claro, ese BDNF, que lo conocemos nosotros como factor neurotrófico derivado del cerebro, induce mecanismos neuroplásticos. Luego les voy a contar más o menos cómo actúa. Pero fíjense, teóricamente ese BDNF se libera también a nivel muscular, pero no atraviesa la barrera hematoencefálica. ¿Cómo atraviesa la barrera hematoencefálica? Lo hace a través de la captecina B y la irisina. Esa es una teoría que nos dice que ese BDNF logra entonces llegar al sistema nervioso. ¿Qué es lo que encontramos en la literatura actual? Nos dice, claro, ¿cómo identificamos nosotros el BDNF? ¿Cómo sabemos que hay BDNF? Bueno, pues esto se hace a través de pruebas sanguíneas, como una prueba de ellas es la prueba de ELISA, una prueba donde a la persona le extraen sangre, la centrifugan y la ponen en un proceso, ¿no? En este proceso identifican la cantidad de BDNF sanguíneo. Claro, si yo a mis pacientes esto lo identifico a nivel sanguíneo y no veo mucha cantidad, realmente no sé cuánto BDNF está llegando al sistema nervioso, ¿vale? Entonces, esto es algo que a veces puede ser complejo de entender, pero hay otros mecanismos que nos pueden decir que sí que ese BDNF está actuando a nivel del sistema nervioso. Entonces, el BDNF como tal se activa, digamos, en una gran medida gracias al ejercicio. Y gracias al ejercicio, no solo se activan esos procesos relacionados con el BDNF, que diríamos que se dan aquí a nivel molecular, ¿sí? Sino que sabemos que el ejercicio induce entonces cambios estructurales, ya sea una plasticidad sináptica o una neurogénesis. Sabemos que a nivel función del sistema nervioso también hay unos cambios y se han logrado identificar entonces la acción de diferentes moléculas. Hemos hablado del BNF, el otro es el factor de crecimiento nervioso, el otro es el factor de crecimiento similar a la insulina, el IGF-1, ¿sí? Y el factor neurotrófico del endotelio vascular. Este, fíjense que cumple un papel muy importante, ya que permite que los vasos sanguíneos a nivel del sistema nervioso tengan, digamos, como una mejor función, ¿sí? Ya que las paredes de los vasos están más flexibles, generan una mayor perfusión o generan una mayor difusión de la sangre, ¿verdad? No son, o digamos que el factor del factor de crecimiento del endotelio vascular lo que hace es favorecer a la acción de esas paredes vasculares, ¿no? Entonces, claro, si esta acción mejora, la vascularización a nivel del sistema nervioso también puede mejorar. Bien, y fíjense que todos estos procesos entonces van a estar siempre inducidos por el ejercicio. Y como les he ido comentando antes, la intensidad en cuanto al ejercicio es muy importante. Bien, ahora bien, hablando de intensidad y de actividad, tenemos sí o sí que poco cuál es la actividad física que tienen nuestros pacientes. Bien, porque fíjense que estamos hablando de aspectos muy generales de actividad física, aunque nuestros objetivos siempre han sido más enfocados hacia lo funcional. Eso no se nos puede olvidar. Es decir, yo voy a mejorar una capacidad física, pero yo voy a tener un objetivo funcional. No podemos perder esa visión, ¿no? De buscar siempre objetivos funcionales. Y les quería compartir este artículo, es un artículo publicado en el año 2021, que es muy interesante porque, ¿qué hicieron? Aquí cogieron a pacientes con ictus, con ACV, y personas sanas de la misma edad, sexo y raza. Compararon el nivel de actividad física y el comportamiento sedentario. ¿Bien? ¿Qué encuentran? Pues bueno,
Regálenme un segundo. Quería por aquí ver una cosita. Eso, vale. Cualquier pregunta la podemos hacer por aquí y luego las podemos ir respondiendo. Bien, entonces fíjense, ¿qué encuentran? Encuentran que las personas con ictus, con ACV, tienen un nivel de actividad física bastante bajo, ¿sí? Esa es la actividad física ligera. Es decir, realizan una actividad física. Discúlpenme que no me está funcionando esto. Regálenme un segundo. A ver. Bien. Realizan una actividad física ligera con periodos de tiempo realmente bastante cortos durante el día, ¿verdad? Y si hablamos de actividad física moderada e intensidad física vigorosa, es decir, una alta intensidad, no llegan a valores mínimos, ¿sí? Intensidad moderada. Luego hablaremos un poquito de esa parte de intensidad. Bien. Luego, si hablamos o hacemos una comparativa en cuanto al tiempo sedentario, los pacientes con ictus pues permanecen periodos de tiempo con un comportamiento sedentario mucho mayor que las personas que no tienen un ictus, ¿verdad? Es más, en promedio, el tiempo en el cual ellos tienen inactividad, es decir, tienen episodios de tiempo mucho más largos de inactividad. Los pacientes con ictus comparado con personas de la misma edad, sexo y raza. Bien, entonces ya de entrada nos está diciendo que los pacientes con ictus, y solo este es un estudio que nos habla de este tipo de pacientes, pero si nosotros, por ejemplo, vemos otro tipo de pacientes, como puede ser un paciente con esclerosis múltiple, un paciente con Parkinson, ¿sí? Un paciente con ataxia, puede que el nivel de actividad física también no sea, digamos, el adecuado. Bien, ¿cuál es la recomendación que nos da la Organización Mundial de la Salud para personas adultas con discapacidad? Pues fíjense, son valores iguales a los que recomiendan para personas adultas sanas, ¿sí? Y nos dice, por lo menos de 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada. Bien, intensidad moderada no es intensidad ligera, ¿verdad? Intensidad moderada es una intensidad en la cual vamos a poner un poco más, digamos, en estrés al sistema cardiorrespiratorio. Bien, o esto también se puede reemplazar por periodos de tiempo más cortos, es decir, de 75 a 150 minutos de actividad física aeróbica, pero de intensidad vigorosa. Entonces ya es una intensidad alta. Bien, claro, nos preguntamos seguramente, ¿nuestros pacientes pueden trabajar en una actividad moderada o en una actividad vigorosa? Pues sí. Y luego les voy a decir cómo. Bien, pero para que lo tengamos presente. Ahora fíjense en este otro detalle. Nos dicen, por lo menos 2 días a la semana de actividad de fuerza, entrenamiento de fuerza, con intensidad moderada, es decir, cargas moderadas, ¿sí? Y principalmente trabajar grandes grupos musculares. Pues, claro, grandes grupos musculares que nos van a beneficiar otras acciones funcionales. Es decir, fíjense que aunque estamos hablando de aeróbico y de fuerza, no estamos perdiendo la parte funcional. Porque fíjense en esta otra recomendación. En esta otra recomendación dice, tenemos que entonces que realizar actividades físicas multicomponente. Los ejercicios multicomponente son los ejercicios que combinan equilibrio con movilidad, con fuerza, con coordinación. Esto lo hacemos en el paciente de neuro. Claro, nosotros hacemos ejercicios de equilibrio, de fuerza, de pronto, no tan directamente, pero fíjense la importancia que tiene una adecuada fuerza muscular para que nos dé estabilidad en grupos musculares para que la persona no se caiga. Yo qué sé, estabilidad en tronco, estabilidad de transverso, estabilidad de glúteo, estabilidad en cuádriceps cuando estoy en un apoyo monopodal, por ejemplo, ¿verdad? Cuando estoy en dinámico, pero estas acciones, fíjense que están relacionadas con el ejercicio
multicomponente, porque nosotros por lo general no estamos en estático, ¿sí? Muchas de las acciones las hacemos en dinámico. Entonces, necesitamos entrenar al paciente en acciones relacionadas con ejercicio aeróbico, con trabajo de fuerza y con ejercicios multicomponentes. De esta manera, vamos a tener un enfoque funcional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjense, ¿qué es funcional? Funcional es que el paciente, por ejemplo, pueda sentarse en el baño y volverse a levantar. Eso es funcional, pero requiere de fuerza para poderlo hacer, ¿verdad? De la fuerza que pueda, la fuerza suficiente que pueda soportar su propio peso corporal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, fíjense que todas estas recomendaciones que nos hace la Organización Mundial de la Salud en personas con discapacidad están relacionadas con capacidades físicas o con condición física. Bien, bueno, este otro artículo que les quería compartir nos habla un poco de aspectos generales. En este estudio, es un estudio muy interesante publicado en el 2019. Básicamente querían ver cómo era el nivel, el comportamiento de actividad y el nivel de, de comportamiento sedentario que tenían los pacientes con ictus en un primer evento, ¿no? Y haciendo un sondeo general, pues nos hablan cositas como estas, ¿no? Nos dicen que solo el 17% cumple las pautas recomendadas, ¿sí? Estas que acabamos de hablar, que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Ahora bien, estas personas permanecen en un periodo de tiempo sedentario durante el tiempo en el cual ellos están despiertos, más o menos entre el 63 al 87%. Esto equivale a una persona que duerme, por ejemplo, 8 horas a 10 a 14 horas de no hacer nada, de estar o sentados en el sofá o acostados o en general. Bien, realmente esto no es nada beneficioso, ya que nosotros estamos hechos para movernos, ¿sí? Y cuando no nos movemos es que comienzan a funcionar mal muchos sistemas, ¿verdad? En nuestros pacientes, evidentemente, más. Si hablamos específicamente de capacidades físicas, sabemos que la edad es otro factor que influye en esa disminución de las funciones o de las acciones que tienen los diferentes órganos y sistemas. Si hablamos del sistema cardiopulmonar, sabemos que la edad también es algo que se puede ver afectado por la edad. Fíjense en este cuadro. Voy a ponerme aquí, esto por ejemplo es una comparativa en diferentes décadas en la cual quieren ver tanto en hombres como en mujeres cuál es esa capacidad aeróbica medida en el VO2 pico o con el VO2 pico, ¿verdad? El VO2 pico lo que va a identificar son los mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto, la capacidad de oxígeno que es capaz, digamos, de mantener durante la actividad. Bien, entonces, en una cinta de marcha en los hombres, por ejemplo, si yo me vengo a esta primera columna, de los 20 a los 29 años, podríamos decir que una persona entre este rango de edad, un hombre, puede llegar a tener más o menos 45 mililitros de oxígeno. Si yo me voy a ir para la columna entre los 60 y los 69 años, fíjense que el valor ya es de 25 mililitros de oxígeno. Ha disminuido casi 20 mililitros de oxígeno. Eso es una disminución en cuanto a la capacidad cardiorrespiratoria bastante grande. Por aquí alguien levantó la mano, dice iPhone Lady. Pues Lady, si quieres activar el micrófono, pues lo puedes activar o no sé si, no sé si. Pues, A ver, sí, Lady. No, pero dejemos al final las preguntas para que termine bien, sí, Oscar. vale. De Sí, todas formas, Lady, no se te olvide la pregunta para que, para que ahora sigamos. ¿Vale? lo puedes Bien, anotar ahí en el chat también. eso. Ahora, mm, claro, si yo, fíjense, si me vengo a
aquí a la columna de las mujeres, a ver, aquí, fíjense, pasa algo muy similar. Una mujer entre los 20 a los 29 años puede llegar a tener 36,3 de V2 pico, ¿sí? Mientras que si yo me voy a la columna de los 60 a los 69, fíjense la disminución también que presenta. Es decir, la edad también es un factor que puede influir a la disminución de la capacidad cardiorrespiratoria. Nos interesa entonces trabajar esa capacidad cardiorrespiratoria, ya que esto se disminuye, ¿sí? No buscamos mejorar ese V2 pico, ¿verdad? O no vamos a llegar mejor, perdón, no vamos a llegar a un V2 máximo, pero sí que podemos mejorar ese V2 pico, ¿sí? Eh, es lo que, digamos, buscamos en este paciente. Pero, adicionalmente, sabemos que el hecho de trabajar la capacidad cardiorrespiratoria tiene otros beneficios, ¿verdad? Como lo comentábamos antes en el paciente neurológico. Hay otros aspectos asociados al entrenamiento cardiorrespiratorio y tienen que ver con la resistencia musculoesquelética. La resistencia musculoesquelética es otro aspecto que es funcional también para nosotros. Yo necesito que el paciente, por ejemplo, camine X distancia. Esto es resistencia musculoesquelética, pero que también está asociada al entrenamiento cardiorrespiratorio. Bien, bueno, otro aspecto importante, fíjense, también relacionado con la edad, tiene que ver con la disminución de la fuerza muscular. Esa disminución de la fuerza muscular, si no venimos a este estudio analizaron la fuerza muscular de la rodilla, de extensores y flexores de rodilla. Fíjense en este análisis cómo llegando más o menos entre la quinta y la sexta década de la vida, comenzamos a disminuir la fuerza muscular determinada en newtons en una persona, ¿verdad? A partir entre la quinta y la sexta década, comenzamos a perder fuerza muscular. Claro, si yo pienso en los extensores de rodilla, los extensores de rodilla, ¿cómo son de importantes? Ya que son los que me van a dar en algunos momentos procesos de estabilidad. En dinámico, por ejemplo, para yo poder mantener una estabilidad en un apoyo monopodal o en la transición, en una fase de marcha de carga, ¿no? La fase de carga, la extensión de la rodilla cumple un papel importante, ¿sí? No es una extensión completa, sabemos el proceso, ¿no? En una fase de carga partimos de una flexión, va llevando a una extensión y vuelve otra vez a flexión, pero hay un control de la extensión, por lo cual la extensión de la rodilla es muy importante a nivel biomecánico. Bien, claro, este análisis me habla de los extensores de rodilla. Pero si hablamos de manera general, nuestros pacientes y el paciente con ictus no solo entonces va a tener una disminución de la fuerza muscular eh, por la edad, sino una que está directamente relacionada con el ictus. Fíjense que con el ictus podríamos llegar a tener una disminución de la fuerza muscular y de la masa muscular, ¿sí? De un 50% en el primer mes y que puede seguirse aumentando en los meses siguientes, ¿verdad? Ya sabemos que esa sarcopenia está relacionada con una disminución de la masa muscular, pero a menor masa muscular, menor disponibilidad de fibras en paralelo, menor contracción, menor fuerza, ¿verdad? Entonces, es algo que está directamente relacionada, entonces, o relacionado con la disminución de la fuerza muscular. Ahora, hay otros aspectos. Fíjense que este consenso europeo del año 2017 nos habla del término de hiperresistencia, ¿verdad? Y esa hiperresistencia entonces tiene una parte neural, una parte no neural. Ya sabemos, esa parte neural, la que está relacionada, por ejemplo, con esa hiperactividad de la motoneurona alfa, de la falta de inhibición de vías descendentes, ¿verdad? Entonces, ese es el componente no neural. Pero tenemos que recordar que tenemos también un componente no neural,
en esa hiperresistencia o en esa espasticidad, que básicamente ese componente no neural está relacionado con el aumento del tejido conectivo a nivel muscular, ¿verdad? Cómo se reemplaza el tejido muscular por tejido graso y cómo se va reemplazando también ese componente de elastina que tiene la fibra muscular por colágeno. Entonces, esto induce también a digamos, a un proceso continuo, ¿verdad? De disminución de la fuerza, de disminución de la movilidad, mayor atrofia o sarcopenia, ¿verdad? Que podemos presentar. Y sabemos entonces que todo esto también, pues, influye sobre la parte metabólica. Entonces, si nosotros hablamos de la parte metabólica, sabemos que hay mayor producción de lactato, pero no es un lactato que se reabsorbe, que se reutiliza, es un lactato que se mantiene, al igual que el glicerol. Y esto pues induce a que estos componentes energéticos, pues aporte energético que luego necesitamos para la acción muscular, no se presente. Bien, bueno, ahora bien, esto entonces nos permite pensar que nuestros pacientes entonces necesitan sí o sí trabajar la parte cardiorrespiratoria y trabajar la fuerza. Cuando nosotros hablamos de ejercicio o de ejercicio terapéutico, decimos, no, es que nosotros hacemos ejercicio, ¿verdad? Pero tenemos que diferenciar y tenemos que definir, ¿verdad?, qué es ejercicio y qué no es ejercicio. Por una parte, actividad física. Actividad física es cualquier movimiento corporal que aumenta necesidades calóricas. Por otra parte, está la definición de ejercicio. Y el ejercicio es, o se define como una actividad física que es planificada, que es estructurada y es repetitiva. Fíjense que planificado es porque yo necesito hacer un programa de ejercicio. Es decir, yo tengo que hacer una adecuada planificación. En esa planificación incluyen todos los procesos de progresión. ¿Qué progresión voy a realizar con el paciente? ¿Verdad? Si voy a hacer una progresión en cuanto a series, en cuanto a repeticiones, en cuanto a intensidad, en cuanto a volumen, en cuanto a tiempo, ¿sí? ¿Qué tipo de progresión voy a hacer? ¿Vale? Es estructurado. ¿Por qué es estructurado? Porque yo puedo tener un objetivo funcional, ¿verdad? Pero tengo que hacer una serie de ejercicios que me vayan conduciendo a ese objetivo funcional, ¿sí? Entonces, primero, posiblemente, tenga que hacer ejercicios, digamos, simples o ejercicios que de pronto me lleven hacia algo que tenga una mayor exigencia, ¿no? Fíjense que esto también está muy relacionado con la progresión del ejercicio, no tanto de la carga, sino del ejercicio o del objetivo funcional. Y algo que es muy importante, es repetitivo. Pues, esto es algo que tiene que ser constante. Cuando nosotros hablamos dentro de la fisioterapia, decimos, no, hacemos ejercicio. Pues yo creo que realmente lo que nos ha hecho falta es hacer algo planificado y estructurado. ¿Lo hacemos repetitivo? Sí, porque el paciente viene a rehabilitación una, dos, tres veces por semana, cinco veces por semana, ¿verdad? O hay pacientes que en casa también hacen cosas complementarias, pero realmente salimos de las tres series de 10 repeticiones. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que pensar mucho, ¿verdad? Realmente eh, he ahí la importancia que tiene el ejercicio. Y es una diferencia muy grande a la que, por ejemplo, nosotros vemos en otro tipo de áreas de la rehabilitación. Fíjense que se los quiero comentar de una manera muy sencilla. Como si nosotros fuéramos al gimnasio, ¿no? Cuando nosotros vamos al gimnasio y queremos ganar algo, ya sea masa muscular o disminuir porcentaje de grasa, ¿verdad? Tenemos que seguir una planificación, pero tenemos que ser constantes con ello. Pero dentro de esa misma planificación, fíjense que tenemos diferentes tipos de procesos o métodos que nos permiten ir progresando dentro del ejercicio, ¿verdad? En cuanto a series, repeticiones, sí, intensidad del ejercicio. Bien, claro, estamos buscando cambios a nivel fisiológico. Lo mismo sucede en el paciente neurológico. Realmente es un órgano,
un órgano, no, es una persona que tiene los mismos sistemas de una persona sana, que sus procesos fisiológicos pueden ir un poco más lento, no responden, digamos, con la misma, digamos, capacidad de un sujeto sano, pero responden bajo los mismos estímulos. Bien, entonces es algo que nosotros tenemos que pensar. Y ahora bien, el objetivo que tiene el ejercicio terapéutico es mejorar o mantener una condición física. Entonces, claro, yo quiero mejorar una condición física y esa condición física siempre va a estar relacionada con la función. ¿Sí? Por ejemplo, si yo necesito, como antes mencionamos, levantarme del baño, necesito fuerza. Entonces, está relacionado con una función, la marcha. La marcha es una función. Pues para la marcha yo necesito resistencia osteomuscular, pero también necesito fuerza en unos grupos musculares. Cuando hablamos de fuerza, tenemos que entender que no es fuerza máxima para todo. Puede ser fuerza potencia, puede ser fuerza resistencia o puede ser perdón, o puede ser fuerza máxima también, ¿verdad? Entonces fíjense que no es solo el hecho de fuerza, no, no todo es fuerza. Bien, ahora, como les comentaba antes, realmente yo lo llevo hacia una función, lo cual, digamos que el ejercicio es transversal a las áreas, a todas las áreas de la fisioterapia. Para nosotros también, para el neuro, yo creo que el ejercicio terapéutico se convierte en una herramienta muy importante, ya que si yo utilizo, por ejemplo, el modelo de la CID, voy a trabajar bajo los mismos parámetros de las deficiencias, perdón, de las restricciones de la participación y de la limitación de la actividad. Fíjense que todas esas funciones, o mejor, capacidades físicas, se van a trabajar bajo este modelo, por lo cual siempre voy a pensar en la función. Bien, entonces cuando por ahí escuchamos que el ejercicio es porque yo solo quiero trabajar fuerza o le voy a poner pesas al paciente, no, porque a veces es trabajar con el propio peso corporal, ¿sí? Y que no estamos trabajando en función, trabajamos en función. Es decir, el objetivo siempre va a ser la función, ¿vale? Cuando nosotros entonces hablamos de ejercicio terapéutico y antes que les estaba comentando la importancia que tiene la progresión y la planificación, pues es por ello que utilizamos este modelo, que es el modelo que recomienda el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Posiblemente este estamento es el que más trabaja a nivel internacional en aspectos relacionados con la prescripción del ejercicio. Claro, nos da unas bases generales, ¿sí? Nos habla entonces de este modelo, que es el modelo FIT-VP, y hablamos de frecuencia, que es las veces por semana, la cual yo voy a trabajar. Hablamos de intensidad, que la intensidad puede ser, si hablamos de la parte aeróbica, por ejemplo, intensidad ligera, moderada o vigorosa, una alta intensidad, ¿verdad? O si hablamos de fuerza, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, del 1RM, ¿sí? Aunque el 1RM en el paciente de neuro, pues lo hacemos de una manera diferente. Bien, el tiempo de entrenamiento, el tipo de ejercicio, lo que les comentaba antes, no para todos es fuerza máxima. Yo, por ejemplo, para entrenar marcha, necesito trabajar a unos grupos musculares en una fase específica, por ejemplo, de la marcha, tengo que trabajar potencia, ¿sí? En la fase de propulsión, tengo que trabajar potencia. Entonces, fíjense que depende mucho del objetivo funcional, el tipo de ejercicio que yo vaya a realizar. El volumen, ¿sí? Que aquí podemos hablar ya sea de la cantidad de ejercicio que yo hago durante la semana o también puedo hablar en volumen de series y repeticiones. Hay una estrategia, sí, que nosotros utilizamos mucho, ¿verdad? Que está relacionada, por ejemplo, con la- los tratamientos orientados a tareas específicas, donde la repetición cumple un papel muy importante. Y este modelo de repetición induce grandes mecanismos neuronales. Progresión, ¿cómo hacemos progresión con este modelo? Pues bueno, básicamente jugando con todas estas variables. Jugando con todas estas variables es que yo puedo hacer progresión. A ver, hay que aprender, hay que conocer algunos aspectos que van a ayudar a esto, pero jugando con esas variables
hacemos la progresión del ejercicio. Bien, les quería compartir entonces, fíjense aquí en esta diapositiva, diferentes guías de práctica clínica actuales, ¿sí? Que nos hablan básicamente de lo mismo. Nos dicen, bueno, estas están enfocadas al paciente con ictus, ¿sí? Esta que es la de la Asociación Española de Neurorehabilitación, está relacionada en aspectos generales, ¿no? El paciente con daño cerebral, pero pasa algo muy parecido en pacientes, por ejemplo, con esclerosis múltiple, con Parkinson, donde la recomendación actual es la de ejercicio, ¿vale? Bien, ahora vamos a hablar un poco de la fuerza y el entrenamiento de cardio en neurorehabilitación. Vamos a comenzar hablando un poquito de la parte de fuerza. Fíjense, hace unos años yo recuerdo que me decían, cuidado con trabajar fuerza porque se aumenta la espasticidad. Pues bueno, desde hace muchos años también se sabía que eso no pasaba. Lo que pasa es que seguíamos con esos no sé cómo diríamos, esos conocimientos, ¿verdad? Que estaban ya bastante antiguos, ¿sí? Que posiblemente lo llevamos básicamente en un boca a boca, pero que no fuimos a investigar si realmente esto pasaba. Ya desde hace mucho hay publicaciones, incluso desde los años 80, que nos hablan que no hay un aumento de la espasticidad. Esta es una revisión sistemática que hicieron el año pasado un grupo de colegas de la Universidad de Cádiz, un trabajo muy interesante, donde nos dice el trabajo de fuerza es superior o similar a otro tipo de intervenciones. Nos dice que no solo ayuda a la espasticidad, sino que también hay beneficios en la función, en la fuerza, en la marcha y el equilibrio. Función, en general, fuerza, marcha es funcional, equilibrio es funcional, ¿verdad? Algo muy importante, que el entrenamiento aislado no mostró mejoras en la espasticidad, sino se trabajaba con otras capacidades físicas. ¿Qué otras capacidades físicas? La movilidad, por una parte, y por otra parte el entrenamiento cardiorrespiratorio. Bien, otra de las conclusiones que ellos realizan en esta revisión sistemática es que no hay un consenso de un protocolo óptimo. Es difícil hacer un protocolo óptimo, porque aunque yo trabaje fuerza, a ver, en estos momentos estamos, qué bien, estamos 60 personas por aquí. Muchas gracias a todos. Estamos 60 personas. Si yo voy a trabajar fuerza, seguramente con los 60, aunque con los 60 haga sentadillas, con los 60 van a ser diferentes. Entonces, esta conclusión es para cogerlo un poquito con pinzas, porque no hay un protocolo, porque al final adaptamos el entrenamiento a cada individuo, ¿vale? Entonces, protocolos, hay maneras de entrenar, eso sí, hay maneras, hay modelos de entrenamiento de fuerza, pero un protocolo específico realmente no existe y tampoco yo lo veo necesario, por lo que les digo, es diferente y nosotros lo adaptamos al paciente. Y una conclusión que me parece interesante es que cadenas cinéticas cerradas y, muy importante, combinaciones de fuerzas. Lo que les decía antes, fuerza potencia, fuerza resistencia y fuerza máxima, ¿sí? Bajo la necesidad funcional del paciente. Fíjense esta otra revisión eh, que es de este año, es de marzo de este año, donde hablan de la patofisiología y el manejo de la espasticidad en pacientes con ictus y nos dicen, importante, entrenamiento de fuerza y algo también muy importante, el entrenamiento de estiramiento dinámico, ¿sí? Estiramiento muy importante para trabajar la movilidad, ¿vale? Entonces, estiramiento dinámico o trabajo dinámico, balístico, ¿sí? Pueden ser herramientas muy útiles, muy interesantes. Y les quería también compartir este otro artículo, también bastante actual de este año, que me habla de cómo prescribimos fuerza o qué debemos tener en cuenta en cuanto a la prescripción de la fuerza en los pacientes. Entonces, pequeñas conclusiones que les tengo aquí. Por ejemplo, para mejorar marcha, vamos aquí, entonces, mejorar marcha. Entonces, ¿quiero mejorar capacidad de marcha? Bueno,
pues más frecuencia de entrenamiento, tengo que entrenar más. Esto está relacionado con más repeticiones, ¿sí? Algo que se utiliza, por ejemplo, en las estrategias orientadas a tarea, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Ahora, a ver, disculpen un segundo. Bien, ahora, por otra parte, el trabajo de fuerza de miembro inferior, ¿verdad? Se vio beneficiado con el mayor número de sesiones, es decir, más sesiones, más volumen, es decir, yo necesito generar adaptaciones. Vuelvo al ejemplo de antes. Si nosotros vamos a entrenar, ¿qué necesito? Necesito entrenar un periodo de tiempo óptimo, ¿sí? Necesito generar adaptaciones, necesito generar cambios. Esas adaptaciones y esos cambios, por lo general, se dan a partir de las 12 semanas. Nosotros trabajamos con los pacientes mucho tiempo, lo cual 12 semanas de sobra podemos nosotros identificar cambios y adaptaciones, aunque muchos cambios y muchas adaptaciones las vemos en las primeras semanas. Bien, otra de las conclusiones en este artículo, muy interesante, nos dice, el entrenamiento de fuerza tradicional se relacionó con mejoras en la calidad de vida. Compararon el entrenamiento funcional con el entrenamiento tradicional, que es el entrenamiento por el cual nosotros utilizamos ya sea peso libre, máquinas, ¿sí? ¿Qué encontraron? Que bueno, frente a mejoras en la calidad de vida, el entrenamiento funcional, pues, perdón, el entrenamiento tradicional fue mucho mejor. Bien. Y por otra parte, en cuanto, perdón, a la velocidad de la marcha, el entrenamiento de potencia, ¿sí? Ese entrenamiento de potencia mostró pues mejoras en la marcha y fíjense en esto, mejoras en el equilibrio. Entonces también estamos hablando de algo funcional, ¿no? Ya sabemos, fíjense que nosotros utilizamos diferentes pruebas, como puede ser una prueba de Time Up and Go. Una prueba de Time Up and Go es una prueba que me valora la velocidad, ¿sí? Pero también está relacionada con el riesgo de caídas. Claro, a mayor velocidad, más equilibrio, ¿sí? Si yo puedo mantener una marcha a una velocidad mayor, es porque soy capaz de mantenerme en equilibrio un periodo de tiempo mayor. Bien, diferentes herramientas, diferentes estrategias, ¿sí? Para el trabajo de fuerza. Nosotros, por ejemplo, venimos haciendo diferentes tipos de trabajos de fuerza, ¿sí? Este es, por ejemplo, trabajo de fuerza. Es un paciente con una hemiparesia izquierda, ¿sí? Aquí tenemos un adaptador para que pueda coger la barra hexagonal. Yo le ayudo, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es un trabajo básicamente de fuerza, de estabilidad. Yo le ayudo porque el hombro no es muy estable, entonces yo le ayudo, no pasa nada. Le estoy ayudando, pero también vamos buscando adaptaciones y que el paciente se adapte. Otra manera de entrenamiento, otro tipo de trabajo de fuerza, es una fuerza resistencia en dinámico, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, le genero una resistencia. Quiero que se fijen en la flexión dorsal del pie, del pie izquierdo, fíjense. Sale muy bien, sale. Fíjense que este tipo de resistencia en el plano anterior genera muy buena estabilidad en tronco y permite entonces que la fase de oscilación, ¿sí? Sea mucho mejor, ¿vale? Lo hacemos al contrario para generar también un control, por ejemplo, en la hiperextensión de la rodilla. Trabajamos cadena posterior, esa musculatura posterior, en esa resistencia. Bien, y volvemos. Vamos a ver si podemos ver otra vez un poco como este tipo de ejercicios. Son ejercicios muy sencillos, pero que nos ayudan mucho a mejorar algunas acciones motoras. Bien, es simplemente yo le opongo resistencia, lo dejo desplazar, pero esa triple flexión sale un poquito mejor. Bien, en cuanto al entrenamiento cardiorrespiratorio, fíjense, este es también un artículo muy actual, ¿vale? Una publicación reciente del año pasado, que me habla de recomendaciones generales, ¿no? Y básicamente, si queremos mejorar el V2 pico, la presión arterial, si quiero mejorar la resistencia cardiorrespiratoria, perdón, un segundo. Si quiero mejorar la resistencia cardiorrespiratoria valorada en un test de 6 minutos marcha o la velocidad de la marcha
en un test de 10 metros, ¿sí? Básicamente lo que me está diciendo es que yo tengo que trabajar, quiero que se fijen en la línea azul, ¿sí? Que es ejercicio interválico de alta intensidad, ¿sí? Esto es un entrenamiento intensivo continuo, que es otro tipo de entrenamiento que también se realiza a nivel cardiorrespiratorio. Fíjense en resistencia, en un test de 6 minutos marcha, cómo se mejora, por ejemplo, la distancia, se mejoran los metros en el HIIT, ¿sí? Y también se mejoran en un entrenamiento que se llama entrenamiento intensivo continuo, ¿vale? Estos tipos de entrenamientos son muy interesantes porque me ayudan entonces a mejorar estas capacidades. Ahora vamos a hablar de la presión arterial, de la presión sistólica. Fíjense el HIIT, se disminuye los milímetros de mercurio, ¿sí? Fíjense en el interválico continuo, también hay una disminución de los milímetros de mercurio en cuanto a la presión arterial sistólica. Bien, y si hablamos de velocidad, lo mismo. HIIT, esto es un MID, entrenamiento de una intensidad moderada, continua, ¿sí? También tuvo mejoras en cuanto a la velocidad de la marcha. Entonces, fíjense que nosotros podríamos llegar a trabajar una intensidad alta, ¿sí? ¿Vale? Este es un artículo de 2023. Discúlpenme que no puse aquí los autores y el año. Pero fíjense, en este artículo lo que hicieron fue evaluar la capacidad aeróbica de los pacientes y cómo mejoraba, por ejemplo, o podían mejorar el test de 6 minutos marcha. A un grupo de pacientes los entrenaron con HIIT, es decir, con una intensidad alta, y a otros con una intensidad moderada. Bien, ¿qué pasó? Fíjense los del punto verde, ¿sí? Comenzaron más o menos en la misma línea base, recorrieron entre 180 a 200 metros en el test de 6 minutos marcha, pero fíjense cómo a partir de la cuarta semana, los que hacían HIIT comenzaron a aumentar distancia. Fíjense en la semana 12. En la semana 12, de 200 metros, ya realizaban un recorrido de casi 260, 270 metros. Es decir, ganaron capacidad aeróbica y resistencia osteomuscular, comparado con los que realizaron una intensidad moderada. Bien, entonces, la pregunta es, ¿tengo que hacer HIIT con mi paciente? No, no necesariamente tenemos que hacer HIIT. ¿Puedo llegar a hacer HIIT con mi paciente? Sí, puedo llegar a hacer HIIT, pero para llegar a hacer HIIT tengo que hacer una adaptación. Es decir, tengo que pasar por mejorar niveles de intensidad o pasar de ligero a moderado y hacer una adaptación en una intensidad moderada. ¿Por qué? Porque si yo pongo a un paciente a hacer HIIT sin tener una adaptación, rápidamente el paciente va a aumentar su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria y se va a fatigar a nivel cardiorrespiratorio, aparte del riesgo que tiene el, el que el paciente trabaje a una intensidad que no tenemos nosotros controlada, ¿sí? Y tenemos que pensar que nuestros pacientes pues tienen una condición cardiovascular. No solo tienen una condición neurológica, o específicamente el paciente con ictus, sino que también tiene una condición cardiovascular. Entonces, para nosotros llegar a eso, tenemos que hacer una adaptación, tenemos que hacer un entrenamiento para poder llegar a ser un HIIT. ¿Vale? Quiero hacer una pequeña pausa para ver aquí. Ah, bueno, aquí tenemos unas preguntas. Perfecto. Las preguntas están aquí. Luego las vamos a responder y respondemos todas. ¿Les parece? Para que vayamos un poquito más ágil. ¿Vale? Bien. Entonces, entrenamientos. Por ejemplo, este es un Ignacio, un paciente con cáncer, a nivel, un tumor cerebral, que eso le genera una hemiparesia. Aquí lo lleva, va monitorizado, aquí tiene un brazalete para monitorizar la frecuencia cardíaca y ahí estamos haciendo una marcha del granjero para mejorar capacidad aeróbica. Y también hacemos algunos días, perdón, hacemos pequeños ejercicios de HIIT. Él a nivel funcional está muy bien.
ahí lo que le falla es el equilibrio. Entonces, a nivel funcional, lo enfocamos más hacia el equilibrio, pero también trabajamos la parte cardiorrespiratoria. Bien, entonces nosotros, como les decía antes, lo que buscamos es generar adaptación. Bien, bajamos. Perdón, Un, buscamos adaptaciones, adaptamos el ejercicio. Esta es una paciente también con un cáncer cerebral, un tumor cerebral. Aquí tiene un vendaje de drenaje, la una en mi pared izquierda. Adaptamos un burpee para que ella pudiera trabajar. Nos interesa esos brazos arriba para el drenaje, ¿sí? Me interesa que ella mantenga actividad física, ¿sí? Y este es el mismo paciente de antes, Gustavo, que estamos haciendo, por ejemplo, con una cuerda de batalla. Igual, un trabajo de pequeños momentos de hit, ¿no? Entonces, como les decía antes, fíjense que el ejercicio o para el ejercicio posiblemente no necesitemos tantos recursos, ¿sí? Pues si tenemos máquinas, tenemos equipos, pues fantástico, pero posiblemente no los necesitemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy creativos y podemos adaptar muchas cosas. Esta es Rosy, con la cual estamos adaptando un Skyer, ¿sí? Ah, ya lo hace mucho mejor, ya me baja más. Este video es de ya hace un tiempo, ya me baja mucho más, hace más repeticiones, lo hace más rápido, ¿sí? Y es un trabajo aeróbico. Pero fíjense que este trabajo, a su vez, trabaja o hace una, un- un- una actividad, una activación también del core, ¿sí? El hecho de trabajar miembro superior en esa aproximación me permite trabajar también el core del paciente, ¿sí? Entonces, fíjense cómo nosotros podemos adaptar una serie de actividades funcionales sencillas al paciente. Bien, bueno, ya para ir terminando esta última parte, vamos a hablar de aspectos generales que nos encontramos relacionados con la prescripción del ejercicio. ¿Vale? Hemos centrado casi toda la charla en pacientes con ictus, ¿sí? Pero en las diferentes alteraciones cognitivas también encontramos bastante evidencia. Bueno, este es un artículo que nos habla básicamente de eso, ¿no? Que el ejercicio cumple un papel importante. Hay una revisión actual realizada por la APTA, ¿sí? Donde hace exactamente lo mismo el paciente con Parkinson. Recomienda el trabajo de fuerza, el trabajo aeróbico, el trabajo de movilidad, la señalización, que ya conocemos que es muy útil en el paciente con Parkinson, ¿sí? Con un nivel de recomendación muy alto, por lo cual es algo que tenemos que considerar. El Colegio Americano de Medicina del Deporte, a través de los libros que publica, pues nos habla también de cómo nosotros podemos tener una base en cuanto a la prescripción del ejercicio y nos da una recomendación en cuanto a la frecuencia, la intensidad, al tiempo, ¿sí? Y al igual que el tipo, ¿no? El tipo de ejercicio. Tanto de, fíjense, en pacientes con Parkinson, del entrenamiento aeróbico, del trabajo de fuerza, de la flexibilidad e incluso del trabajo neuromotor, que lo tiene en consideración porque realmente es muy importante. Otro tipo de patologías, por ejemplo, en esclerosis múltiple. Este es un artículo, una revisión que es del 2020, hay otras que son un poquito más actuales, eh, pero básicamente lo que nos dicen, tanto en la del 2020 como en las más actuales, nos dicen que hace falta todavía investigar un poquito más. Como sabemos, la prevalencia de esta enfermedad es un poco menor, pero hace falta estudiar un poco más acerca de cómo podemos prescribir el ejercicio. Pero sí que recomiendan igual trabajo de fuerza y trabajo aeróbico con estos pacientes. El paciente con esclerosis múltiple, fíjense que es ese tipo de pacientes que es un poco diferente, ¿no? Porque ya sabemos que la fatiga es un condicionante de la realización del ejercicio. Pero realmente la evidencia actual nos dice que hay que trabajar, que hay que hacer ejercicio con estos pacientes, ¿sí? Sí que es verdad que tiene en cuenta algunos aspectos. Estas son unas recomendaciones que hace el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Depende, ¿sí? Estas recomendaciones van a depender de las valoraciones previas, pero por eso les quería compartir este artículo, porque nos habla un poco de esto, ¿no? De que
Como conclusión, nos dice que hay una desconexión entre la evidencia que hay de los beneficios que tiene el entrenamiento físico y el bajo nivel de participación. Es decir, sabemos que se pueden beneficiar, pero el paciente lamentablemente está pensando en su fatiga y esa fatiga condiciona en muchas ocasiones que no realice ejercicio, que no participe, ¿verdad?, del ejercicio. Por lo cual, recomendación, hay que diseñar programas de acuerdo al tipo de esclerosis múltiple y al nivel de fatiga. Simplemente valoramos, sabemos que hay un tipo de esclerosis múltiple, como es la remitente recurrente, que es la más común, pero fíjense que es la que más beneficios tiene del ejercicio. Bien, en cuanto a los pacientes con lesión medular, lo mismo, pacientes que se benefician mucho del trabajo, específicamente del trabajo de fuerza, sabemos cómo muchos de ellos tienen una sobrecarga, ¿verdad? Por lo cual el entrenamiento y saber prescribir bien el trabajo con estos pacientes evita la sobrecarga, sobrecarga que luego puede inducir a lesiones. Bien, igual, el Colegio Americano también nos da una serie de recomendaciones, pero bueno, de esto se puede estudiar un poco más. Bien, nosotros en la actualidad, pues llevamos como antes Mireya en la presentación habló de que dirijo una especialización, aquí se llama un experto universitario en ejercicio terapéutico y contamos con diferentes profesionales que nos ayudan, ¿no?, a impartir docencia en este experto. Y fíjense que dentro de estos profesionales, a destacar a Marina Milian, que es una de nuestras docentes, que trabaja con pacientes con lesión medular. Realmente ella es una crack. Los invito a que la sigan por redes sociales porque da muchos tips, muchas recomendaciones en cuanto al trabajo y al enfoque que hay de ejercicio con este tipo de pacientes. Bien, bueno, ya para terminar, no quería irme sin hacer unas pequeñas conclusiones a manera de recordar, ¿no?, aspectos de los cuales hemos ido hablando. La primera, bueno, importante, ¿no? Tenemos que aprender a realizar una adecuada prescripción del ejercicio. El ejercicio se puede prescribir de manera individual, ¿sí? Pero yo puedo hacer trabajos grupales. En estos días hablaba con una compañera, colega y amiga que conozco ya hace algunos años, de la cual también he aprendido mucho. Y ella me hablaba de que está Sonia Corresa, que no sé si estará, de pronto está conectada, y ella decía que ve grandes beneficios en el trabajo grupal. Hay muchos beneficios en el trabajo. Y en ejercicio podemos hacer una prescripción individual, pero podemos hacer trabajos grupales. Esos trabajos grupales traen grandes beneficios. Bien, antes lo comentábamos, el nivel de intensidad del ejercicio importa. Ya sabemos que si nosotros queremos inducir neuroplasticidad, pues posiblemente necesitamos exigir a ese sistema nervioso, estresar al sistema para que pueda responder. De lo contrario, se adapta muy rápido y es como si no estuviéramos haciendo ningún tipo de estímulo. Es como si siempre entrenáramos sentadillas con la pesa de 1 kilo. Luego, esto no va a generar ningún tipo de cambio ni adaptación. Lo mismo le pasa al sistema nervioso. Necesita ser muy estimulado para poder generar esa plasticidad. Y por último, pues fíjense que el ejercicio como tal permite combinarse con otras estrategias terapéuticas, cualquiera de las que nosotros empleamos, y siempre sabemos que lo tenemos que plantear bajo un objetivo funcional. No se nos puede olvidar que ya sabemos que esto es fundamental e importante. Pues nada, muchísimas gracias. En teoría íbamos a hablar 1 horita, me pasé un poquito. Pero bueno, espero que les haya gustado, que por lo menos haya generado ciertas dudas e inquietudes, ¿verdad? Porque se trata de eso, ¿no? Se trata de que veamos algunas otras herramientas que sabemos que tienen una buena y una gran evidencia científica y que la idea es que nosotros pues compartamos esta información
porque realmente lo que buscamos es el beneficio de nuestros pacientes. Y poder estar informados de esto, pues nos puede servir mucho. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Oscar, por esta excelente presentación. La verdad que nos pusiste al día sobre muchas cosas que siempre discutimos en la práctica clínica. Vamos a leer las preguntas para que tengamos rápidamente la respuesta. La primera pregunta de Carolina Rearte dice, ¿qué test y evaluaciones se hacen para planificar el programa de ejercicio, teniendo en cuenta intensidad, volumen, tiempo y progresión? Por ejemplo, test como test de los 6 minutos o incremental, ¿son difíciles de tomar en personas de secuelas neurológicas? ¿Hay alguna adaptación? Sí, bien, es muy buena esa pregunta. Pues bueno, lo primero, como sabemos, tenemos que evaluar. Hay algo que es muy importante con respecto al ejercicio. Específicamente, bueno, Carolina está hablando un poco más de la parte cardiorrespiratoria, entonces utilizamos test que son test que están validados y están adaptados. Por ejemplo, el test de 6 minutos marcha, que es un test que se suele utilizar en una distancia de 30 metros, está validado para hacerse en una distancia de 10 metros, ¿sí? Por lo cual es adaptable, ¿sí? Sabemos que el test de 6 minutos marcha, como lo comenta Carolina, es un test eh, de carga constante, es decir, es la misma carga. Es decir, es el paciente, su intensidad, los 6 minutos tiene que estar la misma intensidad, pero hay otros test validados de carga incremental, como es el test de lanzadera o shuttle test. Este es un test que también está validado para pacientes neurológicos y es un test incremental, porque este es un test en el cual, por ejemplo, cada minuto suena un pitido y el paciente tiene que aumentar la velocidad. ¿Cuándo para el test? Cuando el paciente no puede más. Cuando el paciente no puede más, esa es la evaluación que me dio. Es decir, yo no busco la perfección, yo busco lo que me da el test. Si el test a día de hoy me da esto, eso es lo que me dio el paciente. Nosotros también hacemos test incrementales en cinta o en bicicleta. No hacemos pruebas máximas. A veces hemos intentado hacer pruebas máximas con médico deportólogo, pero es lo que él nos dice. Realmente las pruebas máximas se suelen utilizar cuando se quiere identificar un problema a nivel cardiorrespiratorio. Es decir, buscamos cuando está fallando el corazón o el sistema respiratorio. En este caso no, en este caso se utiliza una prueba máxima simplemente para identificar, por ejemplo, el umbral anaeróbico. ¿Sí? Cuando el paciente llega a ese umbral anaeróbico, que esto realmente lo que me permite a mí es prescribir el ejercicio. Nosotros lo hacemos, por ejemplo, con un test incremental en la universidad, lo hacemos, por ejemplo, en cinta o en bicicleta con prueba de lactato. Entonces, identificamos lactato en sangre y con lactato, pues logramos ver, por ejemplo, cuando el paciente llega a un umbral anaeróbico, ¿vale? Entonces, ya ahí, a partir de esa valoración, ya sabemos nosotros la intensidad a la cual vamos a trabajar con el paciente. Una muy buena pregunta. Gracias, Carolina. Entonces, hay test y hay adaptaciones, ¿vale? Sí, Tanto de ser. vamos a tratar de avanzar. Esperemos que contestar todas, pero por Bueno, tiempo vamos a ver si contestamos. Dice, en un paciente persona con secuelas de, eh, ¿qué quiere decir esto? Enfermedad cerebrovascular ya crónico, más de 6 meses, teniendo en cuenta que ya pasó el mayor periodo fase neuroplasticidad. ¿Es posible mejorar fuerza máxima y resistencia muscular, así como hipertrofia? sí, Nicolás, es muy buena pregunta. Fíjate, vamos a pensar en que puedo ser yo el que por condiciones de trabajo dejé de ir a hacer ejercicio. Si yo vuelvo y comienzo, estoy generando, estoy estimulando lo que haya, lo que tenga. Entonces, ese paciente tiene fibras musculares. Lo que estoy generando con este paciente es inducir mecanismos de estrés muscular, rotura muscular, para que esa ruptura en la reparación ponga mayor disposición fibras en paralelo, ¿sí? Entonces, sí o sí, el estímulo, aunque sea un paciente de 1 año, 2 años, si trabaja fuerza y yo le hago progresión, el paciente va a mejorar hipertrofia, es decir, mayor fibra
y a mayor fibra muscular, mayor fuerza, ¿sí? Fíjense que a las personas mayores, en general, les mandan complementos de proteína. Eso es algo que hay que analizar muy bien, porque la proteína, si mi organismo no la consume, se sintetiza en el riñón. Entonces, muchas de estas personas, por ejemplo, tienen problemas renales, cálculos, etc. Entonces, por eso, a las personas mayores hay que trabajarles fuerza. Eso no lo dice la parte médica. Dice, hay que mandarles proteína porque se está poniendo flaquito. Porque no es solo proteína. Tengo que estresar al músculo para que esa proteína se metabolice en el músculo. Si no, se va para el riñón. ¿Sí? Entonces, es muy importante. Fuerza en cualquier momento. Se puede trabajar fuerza. Evidentemente, a mayor tiempo, mayor inmovilidad, nos va a costar más. Pero siempre se va a trabajar, siempre se puede ganar hipertrofia y se puede trabajar fuerza. Y vamos a pensar de que nos interesa es el objetivo funcional. Si mi objetivo funcional es levantarme del sillón, esa es mi fuerza máxima. Para eso, para esa actividad funcional. Entonces, Nicolás, muy buena pregunta, pero sí, se obtienen beneficios. Es fisiología, al final es fisiología muscular. Vamos rápidamente entonces, gracias, Oscar. En un paciente con traumatismos cráneoencefálico, con espasticidad, en patrón flexor crónico, aparte de los estiramientos dinámicos, ¿qué otra intervención le ayudaría a mantener o mejorar su condición? Está pensando en su paciente ahí, Paula. Paula está en un paciente muy específico. Bien, Sí. Paula, pues bueno, a ver, son muchas cosas. Al final la movilidad, al final otro tipo de estrategias, movilidad, por ejemplo, o mantener digamos, una posición, un patrón, ¿verdad? Y trabajar el otro en mi cuerpo, si el otro en mi cuerpo se mueve, ¿sí? Mecanismos, por ejemplo, unos compañeros aquí en España trabajan mucho la parte de movilización neural, que ayuda mucho, por ejemplo, a la movilidad, ¿sí? Técnicas de neurodinamia utilizan mucho y puede traer beneficios. No hay nada, no hay una, digamos, no hemos encontrado todavía la panacea, ¿no? Como para decir, puedo disminuir la espasticidad, disminuir el patrón flexor. Es la combinación de muchas cosas. Y evidentemente la fuerza, si podemos trabajar algo de fuerza en la musculatura antagonista, ¿sí? A ese patrón. Si mi patrón es este, tengo que tratar de buscar fuerza de extensores de codo, ¿sí? De extensores de muñeca y dedos. Tengo que tratar de buscar esos mecanismos. Lamentablemente, a día de hoy no hay, es decir, es trabajo. Aquí es trabajo. No hay nada que nos diga, no, es que resulta que haciendo este ejercicio, fantástico. A día de hoy, lamentablemente, para nuestros pacientes no la hay. Y si la hay, pues la desconozco. Pero, pero si yo digo que solo haciendo tal cosa, el paciente mejora, a día de hoy lo desconozco. Pero, bueno, combinación. Tenemos, no sé si Pablo estás por ahí, nos alcanza el tiempo para hacer las otras dos preguntitas cortito, porque la otra pregunta es tuya, Pablo, así que la otra es de Mónica. ¿Mm? Vamos a ver, ahí. Mira, es una pregunta muy interesante la de Pablo. Sí, bueno, hagamos esta última pregunta, ¿ya? Y después la otra por tiempo, ¿ya? Porque ya estamos. ¿La condición física puede mejorar la falta de control voluntario? ¿Cómo se relaciona el ejercicio con el aprendizaje motor? Bien, es una pregunta muy, muy, muy interesante y muy importante. Porque fíjense, cuando nosotros hablamos de control voluntario y control motor, tenemos que pensar directamente, y aprendizaje motor, tenemos que pensar directamente en una acción cortical, ¿verdad? Pero para esa acción cortical, o mejor, para un movimiento, yo necesito sí o sí trabajar fuerza. Es una fuerza mínima, pero esa fuerza mínima me condiciona la actividad cortical. A mayor trabajo de fuerza, ¿sí? O la fuerza mejor, directamente está relacionada con una mayor actividad cortical. Fíjense que la fuerza está relacionada directamente con la acción de la corteza motora primaria. Y la corteza motora primaria, como bien sabemos, eh,
representa un porcentaje bastante elevado del tracto corticoespinal lateral, que básicamente es el que lleva el movimiento voluntario, ¿sí? Por lo cual, la fuerza como tal, está muy relacionada con los procesos de control de movimiento, ¿sí? Por otra parte, el aprendizaje motor ya está muy condicionado con herramientas de repetición, ¿sí? Entonces, aquí hablábamos de la repetición. ¿La repetición importa? Sí. Hay diferentes tipos de estrategias que nos hablan que, por ejemplo, si el paciente, o bueno, trabajos que nos hablan, que si el paciente, por ejemplo, en la primera semana después del ictus hace 700 movimientos de miembros inferiores, tiene un 80% de mayor probabilidad de adquirir la marcha en los 3 meses siguientes, ¿sí? Por lo cual, la repetición dentro de los mecanismos de aprendizaje motor también, digamos, va a inducir a esos procesos de mejora en el paciente. Entonces, aquí estamos hablando de repetición y aquí es cómo yo programo las repeticiones para que el paciente no se me canse y el paciente me responda. Entonces es una manera en la cual yo programo el ejercicio, ¿sí? Aquí estamos hablando de repeticiones, pero mi objetivo ¿cuál es? Mi objetivo es sumar repeticiones. ¿Yo cómo hago para sumar repeticiones sin que el paciente se me canse? Un ejemplo muy típico es el de, vamos a hacer una, dos, y a la tercera el paciente me quedó clavado, ¿verdad? Pues yo tengo que saber qué estrategia voy a utilizar para que entonces no genere fatiga, ni genere fatiga central, ni fatiga periférica, para que el paciente se me quede anclado, sino que yo pueda sumar repeticiones. Entonces, hay estrategias que utilizamos mediante el ejercicio que nos ayudan a ello. Muy Muchísimas bueno. gracias. Quedó ahí una en el tintero, pero yo creo que estamos, queremos abusar de los oyentes y de Oscar, así que ahí Mónica le va a tener que hacer como directa la pregunta. Y, y agradecerte un montón, Oscar, recordarles a todos que vamos a estar haciendo estos webinars como Asociación Latinoamericana de Neurorehabilitación. Agradecerte el tema, realmente muy interesante, creo que nos faltó tiempo, así que un abrazo para todos los que están conectados y gracias también por quedarse en la transmisión. Nos Muchas estamos gracias. viendo entonces. Muchas gracias a todos, muchas gracias Mireya, Pablo, a Mónica y a la asociación por este tipo de actividades que yo creo que son muy enriquecedoras y permiten que crezcamos, ¿no? Al final de eso se trata, ¿no? De que crezcamos como profesión. Y nada, y muchas Sí, gracias a todos gracias. los asistentes. Sí, muchas gracias a ti en especial por toda esta preparación. Ya nos estamos viendo entonces. Chao, Chao. chao. Ah, ahí están. Ya, voy a salir. Gracias, Oscar, te pasaste. Mireya, me pasé un poquito de tiempo, sí. No, no te preocupes, no te preocupes, estuvo súper bien. Estuvo súper bien y se mantuvo la audiencia, así que Qué bueno, eso es importante. eso es súper importante. Y Sí, fue súper interesante el tema. Yo tenía varias preguntas ahí, pero no las hice. Aproveché de decir, aprovechar lo que estaban diciendo, lo que preguntaban los asistentes. Que eso es. tengas una buena tarde. Espero verte en alguna oportunidad. Claro que sí, lo que necesiten, ya saben, por aquí pueden contar conmigo. Oye, sí, muchas gracias. Ah, Chao, cuídate. muchas gracias, Chao. 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 Mm.